Hola, mi nombre es Leandro Mondraín y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el lenguaje de programación. Es una forma de comunicarse con una computadora, tablet o celular e indicarle qué queremos hacer. Existen distintos tipos de lenguaje, como por ejemplo el lenguaje de bajo nivel. Esta está diseñada para un hardware en específico. Por lo tanto, no pueden migrar ni exportarse a otros computadores. Un ejemplo de esto es el ensamblador. Lenguajes de alto nivel. Aspiran a ser un lenguaje más universal, por lo que pueden emplearse indistintivamente de la arquitectura del hardware, es decir, en diversos tipos de sistemas. Ejemplos de estos son Java, Era, C, Visual Basic, Fortran, Pascal, etc. Proceso de compilación. El proceso de compilación sigue una serie de pasos tales como la detección de errores sintácticos en el código fuente. Luego, un preprocesado para conocer los recursos que necesita el programa. Y finalmente el enlazado con las librerías y recursos necesarios para su ejecución. Código fuente. Es un conjunto de líneas de texto con los pasos que debe seguir una computadora, que debe seguir la computadora. Código objeto, conjunto de instrucciones y datos escritos en un lenguaje que entiende el ordenador directamente binario o código máquina. Archivo ejecutable. Es aquel que podemos descargar, por ejemplo, a través de la página web oficial del desarrollador de un programa para computadora y que nos permite precisamente instalar esa aplicación en nuestras PCs. Depuración. Es el proceso de encontrar y solucionar errores en el código fuente de cualquier software. Detección. Es la práctica de mantenimiento de los datos a través de diferentes procedimientos y dispositivos, como por ejemplo los medios de almacenamiento confiables. Corrección de errores. Se aplican en todas las rutas de datos internas del sistema para, para garantizar el máximo nivel de integridad de los datos. Sintaxis y semánticas en C. Sintaxis en C. Es una serie de reglas y procesos que lideran estructuras de un programa. Semánticas en C. Se refiere a la interpretación del significado detrás de las expresiones, declaraciones y estructuras del lenguaje. Incluye el cómo se maneja los tipos de datos, la asignación de memoria y la gestión de punteros. Traducción de pseudocódigo al lenguaje de programación, o sea, equivalencias. Algunas equivalencias comunes son variables en C. En estas se debe primero declarar las variables y luego se les asignan los valores. Operadores aritméticos. Los operadores aritméticos básicos en pseudocódigos, o sea, la suma, la resta, la multiplicación y la división, se expresan de la misma manera en C. Estructuras de control. En pseudocódigos se pueden utilizar palabras clave como si y mientras para crear estructuras de control. En C hay declaraciones específicas para estas estructuras de control. Funciones. En pseudocódigo, a menudo se define una función con un nombre y un conjunto de parámetros. En C se debe primero declarar la función en la parte superior
del programa y luego definirse más adelante en el código. Paradigmas de la programación son enfoques o conceptos generales que se utilizan para resolver problemas a través de la programación. Programación secuencial versus programación estructurada. La programación secuencial se refiere a la creación de un programa que ejecuta instrucciones en un orden determinado sin tener en cuenta la estructura del programa en sí mismo. En cambio, la programación estructurada se centra en la organización de un programa mediante la división del mismo en módulos y subrutinas, utilizando estructuras de control de flujo como bucles y condicionales para permitir la ejecución de diferentes secciones del programa, de acuerdo a diferentes condiciones. Programación modular versus programación recursiva. La programación modular se refiere a la técnica de dividir un programa en módulo o en función independiente para que realicen tareas específicas. Y la programación recursiva es cuando una función se llama a sí misma durante su propia ejecución. Muchas gracias.